Buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Es un gusto para mí moderar este foro Naturaleza 2.0, Bitcoin, Blockchain y el nuevo extractivismo. Asimismo, es un gusto para mí darle la bienvenida a Larry Lohmann, quien es el actor principal de este evento. Larry Lohmann, les quiero presentar, trabaja con The Corner House, una organización británica. Él vivió en Tailandia en la década de los 80 y ha estado asociado con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales durante 25 años. Ha escrito artículos para revistas en sociología, política, desarrollo, estudios de ciencias, derecho, política social, medio ambiente, economía y estudios asiáticos. Es autor del libro Mercados de Carbono, la neoliberalización del clima, publicado por Abya Yala en Quito en el año 2012. Y está preparando una nueva publicación sobre servicios ambientales que será seguramente también traducida al español. Desde hace 10 años ha sido visitante de nuestro país y cada año nos presenta nuevos temas y retos dentro del campo de la ecología política. Vamos a tener el formato de este foro del día de hoy, va a ser de la siguiente manera. Vamos a iniciar con Larry, que va a hacer una presentación del tema durante alrededor de 35 minutos. Posteriormente vamos a tener comentarios de Alberto Acosta y de Miriam Lang. Así que les invito a enterarse de este tema de tanta novedad en la actualidad y que Larry nos va a presentar ahora. Muchísimas gracias, Larry, y bienvenido. Thank you, Christina. I would also like to thank Flaxo for hosting this event, and special thanks to Maria Cristina and also Yvonne Yanez for helping to organize the event, which took a lot of work. Thanks to our translator, Patti, in the back. And also thanks to Braulio and the media team for their hard work today. And last of all, I'd like to thank the commentators, Alberto Acosta and Miriam Lang, for agreeing to comment on what I think is still a quite new and quite difficult topic for the social sciences and for social movements. Right, well, I'm going to approach this subject, blockchain, Bitcoin, the new information capitalism, as an instance of capitalist mechanization. So I'm going to start right away with the issue of mechanization. And in the first place, just to remind ourselves of what mechanization is, just a couple of examples. There's something that this weaver is doing that can be mechanized, and indeed it has been mechanized already. Similarly, there's something that this paper-making artisan is doing that can be mechanized and has been mechanized. Now, there are a few questions I'd just like to pose at the beginning and keep in mind through the whole evening, maybe. I think these are important questions to ask, even if we don't always have clear answers. First question is, what exactly is being mechanized? For example, the weaver. Is everything that she does mechanized? Is everything that she is doing mechanized, or is only one part of it being mechanized? Oh. Are the machines doing exactly the same thing that the humans were doing? Again, a difficult question. Yes or no? What would you say, yes or no? No, okay, yeah, I think I agree. Okay, yes, everything. The machines are doing everything that the humans are doing.
Okay, good, good. We have an interesting discussion ahead of us. Are the humans doing the same thing? The humans over on the right side, the humans tending the machines. Are the humans with the machines, are they doing exactly the same thing that the humans without the machines were doing? Yes or no? I see some no's. Well, let's move on. I don't want to spend too much time with this. And finally, very important question, why did capital mechanize these activities or these skills? Why does capital mechanize skills like these? Okay, I want to put aside these two examples for the time being and move on to a third example. I think the most difficult thing to understand about blockchain, Bitcoin, and the new information capital which is developed since about 2005 is that it involves an attempt to mechanize this, to mechanize what is in this picture. But what is this? What skills are shown in this picture? Well, I can name a few. The skill of being able to recognize a person and to understand that person as an individual. The skill of translation or interpretation. And I don't mean anything fancy by this, just understanding what people are trying to say. The skill of trust, being able to trust someone. The skill of negotiation, being able to negotiate. Our three examples of skills, I think, should be considered together, and I'm going to consider them together throughout my talk. Capital looks at them as the same kind of skills, and I think we should look at them as the same kind of skills as well. Now, our question is, how does capital propose to mechanize what is in this picture? Here I have to stop with apologies for a slightly technical interlude, just to talk about some of the developments that have taken place technologically in the last 10 or 15 years, which enables capital to think seriously for the first time about mechanizing what was in that picture. I think there are at least three things that are important here. First is the renaissance of the neural net or deep learning approaches in computer science. Software that can continuously teach itself what algorithms are best at predicting whatever it wants to predict. This is actually an old technology. It's 50 years old. The idea was 50 years, but it wasn't really developed. It wasn't really allowed to develop until quite recently. Second, the construction via lots of unpaid human labor, our human labor, huge libraries of digitized bits of information out of undigitized flows of human culture. Encoded images, the images we see on our computers, encoded sentences, and so forth. And finally, the huge and continuing increases in the speed of computers, which enables the conversion of these mountains of data into predictions in very short times. The result is something quite surprising and something which is difficult, I think, for a lot of us to admit, is that today capital can predict a lot of our actions, my actions, better than I can predict them myself. Capital in some ways knows what I will do before I do it. They can predict my purchases, they can predict my wants, and so forth. And this is something which is hard for us to admit, but I think it's something we have to face. The new prediction machine is a little bit harder to picture than the weaving machine or the paper machine that I showed you earlier, because it's not really located in any one place. One part of the machine, actually, is all of our telephones, all of our computers. And of course, they're all around us all the time. They're not located in any one place. And they're always collecting data about our lives, about everything we know.
And we are digitizing it through our interaction with our telephones, with our computer. We are doing the work. We are doing the human work here of digitizing this information, this heretofore undigitized information, like the picture of your cat wasn't digitized before you took a picture of it with your phone and sent it around the world on your phone. The second thing is these deep learning algorithms I mentioned earlier. And the third thing, which is very important ecologically, are these enormous data centers for processing all of these information, all of these bits of information. And of course, these are full of hundreds of thousands of computer servers, refrigeration systems, because they generate a huge amount of heat. They use a lot of energy. Fiber links, which are very important for linking the different data centers together. And this all taken together, this constitutes like a global machine, which is always working 24 hours a day, and it's automating the skills of translation, the skills of understanding, the skills of recognition that were in that picture that I showed you a little bit earlier. But once again, I want to return to those same questions that I asked at the beginning. What exactly is being mechanized? Are the machines doing exactly the same thing that the humans on the left used to do? And are the humans on the right doing the same thing that the humans on the left used to do? And above all, why does capital want to mechanize these activities? As I say, I can't answer all of these questions, but I think these are important questions to keep in mind if we want to understand what's going on. Let's start with that last question. Why does capital want to mechanize all of these activities? Well, there's many, many answers and many examples, but let me just give one simple example. We know that capital always wants to move fast from production to shopping to buying. Capital wants to keep the circulation moving. You know, Marxists call this the realization of value. You got to have people buying stuff in order to realize the value of your production activities. So if it can make this thing go faster, this cycle go faster, it's all to the good. If it can streamline shopping, for example, then it can move more quickly and efficiently from production to buying. Shopping becomes a minor step. In fact, if capital can predict how every individual will respond to any product, it can put that product in front of you quickly on your phone or computer. And of course, as you know, this is always being done today already by Amazon, by Google, and so forth. This is how they get their money. But eventually, in the future, maybe we can eliminate shopping entirely. And people are seriously talking about this. Seriously talking about shipping a product to you before you go shopping for it, before you know you want it, because the machine can predict what you want better than you can. So eventually it becomes profitable to ship it to you before you order it, because chances are you will be happy, you will not send it back, you will not get angry, you will not refuse payment, and so forth. So that's just one simple example of how this kind of technology can speed up the circuits of capital. So this also, I think, helps us answer another question that I raised. Is the machine doing exactly the same thing that the humans used to do? Well, I would say, as with the example of the weaver and the paper maker, and here I guess I'm going to disagree with the gentleman over here, the answer is no. The machine is predicting our actions statistically, big data, very fast processing, and the actions of hundreds of millions of other individual people on the basis of past patterns of behavior. It's not understanding us in a traditional, ecologically low-impact sense when you actually talk to someone and you try to figure out what kind of person they are and what they might want. It's not labor-intensive. It's based on statistical prediction based on masses of data from the past. So the machine, in a sense, it does what all capitalist machines do. It eliminates the need to pay millions of human beings to go to work knowing millions of other human beings. You don't have to hire millions of people to interview other millions of people. Instead, the computer uses brute force, and this is a common expression. It uses lots of energy,
and lots of unpaid human labor, our labor, whenever we're on our telephones, whenever we're on our computers, that's our labor, to digitize thousands of pieces of past experience that it then processes through learning algorithms. I would also say the machine is not translating us in a traditional labor-intensive, like the person Patti in the back is doing, ecologically low-impact sense of translation. Instead, it's predicting statistically what good human translators would do when presented with any one of millions of sentences or paragraphs. So the machine depends on the labor of millions of people working for it for free, namely us. It's not doing the traditional labor of translation. It's rather digitizing millions of sentence-to-sentence pairs that the machine can use to predict what a good translation of any sentence should be. And as you know, now Google Translate and other translation machines are doing very, very well, especially since about November 2016. When the neural net kind of algorithms really began to take hold and to show their worth in machine translation. Similarly, the machine seemingly reduces the amount of human labor needed to recognize things, recognize faces in particular. It changes the acts of conventional recognition into acts of statistical prediction based on millions of digitized images that we give it for free. Now, 10 or 15 years ago, this was not very successful. And that was largely because there just wasn't a big enough library of digitized images. But since then, all of us have been working hours a day, digitizing many, many images of the faces of our friends and feeding them into gigantic libraries. And also there's been special programs to assemble libraries of images. And this helps a lot in improving image recognition. So as with Google Translate, we've seen a lot of improvement over the last 5 to 10 years in mechanical image recognition. So another question, is the machine really saving labor, or is it just changing the nature of the labor? And in fact, I would say that both left and right are wrong when they repeat the fantasy cliche that the threat of the machine is it will replace humans, or eliminate humans, or even reduce human labor. I think if we look at history, the history of mechanization back to the beginning of the 19th century, we see that this has never been the case. In fact, in a sense, what machines do is they increase human labor. They increase certain kinds of human labor. They require human labor in order to take care of the machines, among other things. So just as mechanizing weaving increased human labor of a certain kind, the tedious work of helping the machines, so too mechanizing recognition, mechanizing translation, mechanizing understanding increases human labor of a certain kind, the often fun but unpaid work of helping the prediction machines by labeling and digitizing images, pairing sentences in different languages, and so forth. So hundreds of millions of people become machine teaching assistants, contributing hours of unpaid labor every day to corporations like Google, Facebook, Microsoft, Amazon, and IBM. And whatever new machines it acquires, capital remains perpetually hungry for fresh, living human labor to exploit. And this is, I think, a pretty permanent feature of industrial capitalism, which has not changed with the information age. And this is as much a feature of capital's ecology in the 21st century as it was in the 19th century, this need for fresh human labor to tend the machines. And also, I would say this is, this validates Marx in a sense, in that if we look at the richest corporations today and the richest individuals today, they're no longer, the heads of auto companies or oil companies. They're people like Jeff Bezos of Amazon, Mark Zuckerberg of Facebook, Larry Page and Sergey Brin of Google. These are the richest people in the world. How do they get rich? They get rich in the old traditional way, through the unpaid labor, appropriating the unpaid labor, as well as the paid labor of a lot of employees. I mean, if you look at Facebook, for example, Facebook has a total of maybe 35,000 employees. In addition, it depends, of course, on the near slave labor, which is used to assemble computer hardware in China,
That's an additional labor force. But in addition, Facebook has nearly 2 billion members. And this is also the labor force of Facebook, except it's a free labor force. People are working for free for Facebook. People are working for free for Google. And if you look at the number of hours contributed by the different parts of this labor force, you can see that the free labor that all of us are contributing to Facebook, to Google, to Baidu, and the rest of the corporations is actually much, much more than the paid labor. So it's no wonder these guys are the richest people in the world today, and their companies are among the largest and richest in the world. So I've left another question for now, which is the question, how does capital automate the trust in this picture? I've talked about translation, I've talked about understanding, I've talked about recognition. What about trust? How does it mechanize trust relationships? That's to say, how does it construct this trust machine, which was on the cover of The Economist magazine a couple of years ago? And just one more very brief technical interlude. I think the answer involves all of the things that I've been talking about, including computer speed, big data, the internet, but it also involves advanced post-1970s cryptography and even larger amounts of energy. This is blockchain. Blockchain is all about mechanizing trust. Blockchain is the specific technology that mechanizes the human trust relation. Blockchain is a little bit like an accounting ledger that records transactions, except that unlike ordinary accounting books, blockchain records are hard to tamper with once they have been collectively verified for mechanical reasons. Too much cryptographic work would be required. Every few minutes, new verified record books, blocks, encoding all sorts of transactions from everywhere are electronically and cryptographically fused to the previous chain of record books, which is out there shared by thousands of computers. You would have to alter every bit of the historical record of transactions on the blockchain if you wanted to cheat with any particular transaction that's recorded on blockchain. And in addition, this whole chain, as I said, is stored on thousands of computers worldwide. It's like a world machine that is not located in any one place. And once encoded, every transaction is securely recorded, open to view, and yet anonymous. The fact that it happened, that a certain transaction happened in a certain way, is verifiable by everyone and can't be denied by anyone, even though no one need know exactly what it was. So you don't need a background of trust with someone in order to be confident enough to enter into a commercial transaction with them. So if you don't know anybody, if you don't know anything about someone, if you're separated from them, you've never met them, and also you don't want to mess around with a third party, you don't want to go through Visa card, you don't want to go through a bank, you don't want to go through a lawyer, you don't want to go through a notary, any other kind of intermediary, then you can use this trust substitute, this mechanical trust, that allows you to have a direct, peer-to-peer, secure, efficient, automatic relationship with them. This is very fast, very individualized. You can have millions of such relationships because it's all mechanized. In addition, you can have a self-executing, self-enforcing smart contract with anyone you want based on blockchain. These smart contracts are very, very clever. They're like an ordinary contract. You know, you write down the terms of the contract, what this person must do, what that person must do, all of the conditions. But it's all mechanized. It's all on blockchain. And once you write the contract executes itself. That is, it itself senses what's going on in the world. Has this person fulfilled this condition? Has that person broken the rule? And the contract itself acts on the basis of that. So it will not pay you if it senses that the conditions haven't been met. And this is all automated. This is all on blockchain using high-tech computer technology.
And again, you can have any number of these smart contracts. I mean, you can have individual smart contracts with anybody, millions and millions of them. It's become efficient to have so many contracts because you don't have to mess around with the third parties, with the banks, with the lawyers, with the state, with the rest of that. So you can do that. So let's suppose then that we digitize millions of tiny pieces of indigenous knowledge. Most of this knowledge is not digitized yet. I mean, it's out there in the stream of culture, but it's not digitized. But suppose we digitize all of these bits of knowledge and genetic information as well from the Amazon, say, and make it available to companies willing to sign smart contracts with local peoples. Well, then we can have thousands of individual cheat-proof, cheap, smart contracts with corporations. Every individual indigenous person or indigenous leader can have an individual smart contract with some company that will use that information and pays a little bit of money into the person's account for every commercial transaction that is made using that knowledge or using that information. This is the idea of an inspiration of someone called Juan Carlos Bustillo Rubio, who was promoting an Earth Bank of codes. He calls it an eBay for intellectual property. So the idea is that this would encourage both indigenous people to trust corporations with their knowledge, but it would also benefit the corporations because suddenly they would have a whole catalog, vastly detailed library of billions of pieces of information, some of which might be useful to them in their commercial transactions. Or suppose the state recognizes, digitizes, and puts on the blockchain millions of pieces of evidence of formal and informal land rights in slums and rural areas, preempting leftist insurgent strategy. And again, it would be possible with blockchain without having to trust the state or bureaucracies or creepy private agents. It would be possible for you to transfer your land rights, even if they're the most informal kind and they haven't been previously recognized by the state, to corporations, and with some trust that you would get paid for that, because the trust is mechanized, the trust is on the blockchain. This is the inspiration of Hernando de Soto, the Peruvian minerals trader and property consultant, and he's already working with the governments of Guatemala and Georgia to realize his blockchain dream. So by mechanizing away a lot of search and transaction costs, blockchain promises to help capital reach into smaller and smaller pores of the life of humans and nature, making it possible to trade little things that used to be too much trouble to trade, too many third parties, and also to speed up trade in things that are already traded. And I think this is going to be quite important in the new infrastructure corridors, for example, the infrastructure corridor from China to Europe, which stretches across many borders and involves many, many transactions. If the cost of these transactions can be made cheaper and the transactions can go faster, then that old capitalist cycle circulation can go faster and faster. Okay, as usual, capital is claiming that if there are any environmental problems with this, the problem is there's not enough capitalist value relations. So for capital, the biodiversity problem is not commodification, but that not enough biodiversity has been commodified. Thus, the Earth Bank of codes and similar ideas. Similarly, for capital, the environmental problem with agribusiness is not about capitalism. It's due to the fact that agribusiness is not capitalistic enough. So suppose we follow the suggestion of this business advisor called Don Tapscott, who's pictured here. He says, let's look at cows as blockchain appliances, so that every moment of their lives and every transaction involving their milk and meat can be publicly and securely recorded on blockchain. So then consumers themselves can apply the economic pressure to solve any environmental problems that come up along the supply chain. Otherwise, agribusiness can stay just the way it is. This cow here is being
equipped with a little recording device that allows it to interact with the blockchain so that it's feeding real-time data into the blockchain about what's going on in its life. Some of what this wonderful story leaves out is made clear when we go back to the beginning and remember that blockchain is just another chapter in a longer history of capitalist mechanization. In order to be productive, we remember from history, dead textile machines needed the living work of slaves, planting cotton, harvesting cotton. They needed the living work of people working in coal mines to provide the energy. They needed the living work of microorganisms in the past that have produced the coal and the oil that made the machines come to life. Similarly, to be productive, those paper machines that I mentioned at the beginning need the living and fertile energies of rivers, soils, tree genomes, and peasants alike. And of course, they use up those living, fertile energies. Capital has to move on from the places it has devastated. It has to move on from the rivers that it has destroyed in order to keep the machines, the paper machines, productive. And I suggest that we look at blockchain in the same way. In order to be productive, dead blockchains and machine learning mechanisms need and deplete the energies of workers. I mentioned the workforce in China producing computer hardware, but of course I'm also talking about all of us and the work all of us do for free for these, in order to keep these machines alive. And I'm also talking about the atmosphere, I'm talking about the climate. Blockchain externalizes the environmental problem of fossil fuels onto the climate. So that there's been a lot of work recently. The article I'm quoting at the top is from Nature magazine late last year, where the scientists concluded that Bitcoin emissions alone could push global warming above 2 degrees centigrade. I mean, we're talking about a technology that uses enormous amounts of electricity. For example, Bitcoin itself uses the electricity equivalent to a medium-sized country today. A relatively smaller company called Ethereum, which also runs blockchain applications, uses as much electricity as Iceland. So finally, to get back to the rights of nature, which was mentioned in the publicity for this talk, what about the rights of nature? Could blockchain and an expanded capitalist give us a road toward making the rights of nature more of a reality worldwide? Well, a lot of blockchain thinkers think that it can. They think that the key lies in that smart contract that acts by itself, sensing changes in the world and acting automatically in response according to the agreement pre-programmed into its software. That smart contract is already, in a sense, autonomous in a primitive way, as I described before. I mean, it acts by itself. Given the right conditions, it takes the initiative to act, to fulfill the contract or to say that the conditions are not being met according to its program, the way it's been programmed. But suppose we allow the smart contract to own private property. And suppose we also equip the smart contract with machine learning so it can improve its own algorithms. So why shouldn't we say that the smart contract itself, if properly developed, can become an independent agent that can hire its own labor and that can accumulate its own capital? This is a very, very, very old dream of capital, is a machine that accumulates capital all by itself without living human labor. And Marx, among others, many others, questioned whether a machine is going to be able to accumulate capital all by itself. But this is a dream which is coming back with the smart contract and with its application to the environment. So suppose we graft this independent agent, this autonomous agent, this augmented smart contract onto a forest, and suppose that the forest then is managed according to principles of sustainable development or conservation,
And this is all written into the smart contract in the beginning. So the smart contract executes this once it's programmed in this way. So what do we have? We now get a forest that owns itself, takes care of itself, independently of humans. An autonomous forest connected to the Internet of Things. The forest can hire labor, the forest can hire drones, the forest can hire scientists, but the forest has its own spirit, which is mechanical in the blockchain. So this is a forest which basically is its own capitalist manager, its own conservation ranger, entirely independent of and uninhabited and uninfected by any relationship with corrupt, unreliable human beings. So it's a forest that has its own rights. And some of the people who are talking about this actually mention the Constitution of Ecuador. And they say this is a way of getting to what the Constitution of Ecuador speaks about, a nature with rights. So that's really the end. Just to sum up, our little history of capitalist mechanization has gone from the weaver to the paper-making artisan and to these people engaging in relations of mutual recognition, understanding, translation, and so forth. And finally, in the last bit, we talked about the capitalist mechanization of capital's own nature-human relations. And this is what we're talking about with the smart contract animating the forest. Because the smart contract acts as a capitalist manager. It's either exploiting itself sustainably, or the forest is excluding humans, engaging in the old ideology of protected areas, which has also been a feature of capitalism for several centuries. Thank you. Bueno, muchas gracias a Larry por esta presentación tan interesante. Vamos a pasar ahora a los comentarios. Les decía, vamos a tener algunos comentarios de Miriam Lang. Ella es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, del área de estudios sociales y globales. Ella se ha desempeñado como coordinadora del grupo permanente sobre alternativas al desarrollo, fundado por la Oficina Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y es doctora en Sociología y máster en Estudios Latinoamericanos. Les dejo ahora con Miriam. Vamos a tener 15 minutos. Ojalá podamos ajustarnos para poder alcanzar al final las preguntas del público. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Yo realmente estoy muy feliz que pueda estar en este espacio, aunque es un desafío considerable. Quiero agradecerle a Larry y a Yvonne que me han básicamente arrastrado para empezar a adentrarme en esta temática, porque creo que sí, aquí hay cosas importantes sobre la mesa que hay que empezar a discutir urgentemente. Lo que voy a hacer es decir algunas cosas más generales. O sea, más es un intento de complementar a Larry en lo que ha dicho, porque realmente me es muy difícil comentar, sobre todo esta última parte de los derechos de la naturaleza. Creo que necesitaría que mi interlocución con la temática se asiente un poco. Ahí algunas pinceladas les voy a dar. Y luego voy a intentar esbozar lo que podría ser un análisis feminista del asunto. Entonces, recordarles que tanto Bitcoin como moneda, criptomoneda y blockchain cumplen este año 10 años de existencia y que su momento de origen ha sido la crisis financiera de 2008-2009, cuando justamente muchos gobiernos estaban rescatando a muchos bancos con miles de millones de fondos públicos. Y entonces surge este invento, que es un intento de proporcionar una alternativa tecnológica tanto a la moneda como a la banca y a la regulación estatal. Es decir, una alternativa sin banco central, sin política pública, sin banca privada, empresarial también, que evite hacer estos daños a un individualismo concebido como puro
y un ideal que podríamos llamar ultraliberal y algunos también lo llaman anarcocapitalista. Entonces, se procura separar totalmente las transacciones comerciales, financieras, del sistema monetario tradicional, pero también y sobre todo de las organizaciones que lo ejecutan. Es decir, esta moneda Bitcoin es respaldada por la matemática en lugar de estar respaldada por los gobiernos, mediante precisamente la tecnología de blockchain. Y es por eso, creo, que blockchain es tan atractiva también para las ultraderechas en Estados Unidos. Por ejemplo, el alt-right afirma que es su moneda, ¿no? Y también es una de sus fuentes de financiamiento y ellos han creado el Trump Coin para financiar la campaña de Trump, etcétera, ¿no? Pero también, y entonces hay o sea, lo que voy a intentar un poco analizar es esta cuestión del libertarismo tecnológico extremo y hacia dónde nos lleva. O sea, el eje central de la filosofía esta es como la desconfianza tanto hacia el Estado como hacia el ámbito de lo público en general, en favor de los individuos y lo privado. La voluntad individual, según sus partidarios, puede realizarse de mejor manera en una economía de libre mercado manejada solo por los propietarios entre sí, individuales, sin gobiernos y también sin corporaciones. Eso es como el nuevo peldaño, ¿no?, de esta calidad del capitalismo, o sea, de visión capitalista, digamos, que intercambian esta propiedad sin regulación alguna, excepto la que está en los contratos estos inteligentes, ¿no? Entonces, pero también hay que decir rápidamente que el blockchain como tecnología también ha llamado la atención a mucha gente que pretende transformar el planeta para bien. Por ejemplo, hay mucha gente que ya vende energías renovables mediante estos contratos inteligentes a los vecinos de donde es generada. Hay gente que quiere automatizar los mercados de carbono, porque ahí se puede hacer todo esto de la compensación y de del cap and trade mucho más rápido y mucho más seguro, sin hablar, por supuesto, del consumo de energía que esto supondría y del cambio climático que esto provocaría. Y lo más absurdo que encontré es que hay una alianza entre la empresa Coca-Cola y el Departamento de Estado de Estados Unidos para utilizar blockchain en contra de la esclavitud moderna, porque una cadena de valor de una empresa transnacional utilizaría el blockchain para tener certeza de todos los contratos de trabajo que están insertos en esa cadena de valor alrededor del planeta. Entonces, bueno, hay que ver un poco qué pasa con esto realmente, ¿no? También hay esa gente que dice que los migrantes y refugiados podrían tener identidades aseguradas por el blockchain y eso sería bueno porque podrían acceder a derechos en cualquier lugar a donde llegan. Ahora, desde la perspectiva, o sea, feminista, yo creo que realmente se puede hablar de un criptopatriarcado, aunque los evangelistas del Bitcoin y del blockchain dicen que se trata de un protocolo completamente apolítico, obviamente la tecnología siempre es neutra, exento de valores, exento de ideologías y que no excluye a nadie. Cuando miramos primero la realidad estadística, en toda la comunidad mundial de Bitcoin y la comunidad Ether, que es esta otra de los contratos inteligentes, básicamente hay diversas encuestas y el promedio sería 95% de hombres que participan y 5% de mujeres. Entonces es un mundo incluso más dominado por los hombres que, por ejemplo, la bolsa de valores que negocia con derivados financieros. Mientras, hubo, por ejemplo, una conferencia sobre Bitcoin, una gran conferencia para toda América del Norte, en la que había 88 ponentes, 3 eran mujeres, y la fiesta oficial de cierre de conferencia se hizo en un club de striptease. Entonces, es un poco para darnos una idea más real del mundo del que estamos hablando, ¿no?
Entonces es una rama nueva del capitalismo transnacional que es actualmente manejada por hombres. Las juntas directivas de los startups, de las futuras empresas, serán manejadas por hombres. Los experimentos con blockchain son mayoritariamente hechos por hombres. Y, en fin, esto todo es cierto, pero por supuesto no es el fondo de la cosa, ¿no? O sea, podemos encontrar también en la web muchos blogs de feministas liberales que dicen, tenemos que conquistar este universo, las mujeres también podemos, somos capaces para la tecnología, no se dejen marginar, es todo un mundo por conquistar, eso existe. Y que dicen que la primera programadora de una computadora hace siglos fue una mujer y así, ¿no? Pero visto desde una perspectiva feminista, digamos, más integral, más ecofeminista, más del sostenimiento de la vida, el problema de este criptopatriarcado seguramente no es un tema de participación, sino de las lógicas que le subyacen a este mundo, de las lógicas inherentes al patrón tecnológico que propone y a la visión de sociedad que le anima, ¿no? Entonces, Larry creo que ya nos ha mostrado algunos rasgos de la dimensión patriarcal inherente al diseño de esta tecnología. Hay una dimensión fuerte de conquista, de apropiación y de extralimitación, que precisamente son rasgos del mandato de masculinidad dominante, ¿no? O sea, toda la cuestión del Bitcoin se ha hecho tan exitosa por la especulación con esa moneda. Entonces es atractiva por el riesgo que significa. Es un riesgo medible, ¿no? O sea, no te arriesgas a tanto, pierdes dinero, pero bueno. Y es un espacio de autorrealización, este universo especulativo tan incierto pero prometedor para este individuo masculino, autónomo, independiente de todo, sin relaciones, ¿no? Entonces, apela mucho al espíritu pionero todo este mundo, todas estas experimentaciones con las diferentes aplicaciones posibles del blockchain. Y obviamente no podemos obviar que hoy en día en el mundo occidental, o dominado por Occidente, la respetabilidad masculina también se asocia de cerca con tener interés en conocer sobre y poseer la tecnología de última generación, ¿no? Entonces, esta utopía anarcocapitalista es como un capitalismo sin reglas y obviamente reina la ley del más fuerte, que también es un principio patriarcal. Un mundo en el que los débiles y los perdedores se jodieron nomás, ¿no? Entonces, esta narrativa anarcocapitalista solo contempla individuos soberanos que intercambian en este mercado libre, no hay Estado, no hay corporaciones ni eso como intermediarios aceptables, pero al mismo tiempo, o sea, llama mucho la atención y eso sí también subyace a lo que nos contó Larry, que hay o sea, se ignoran deliberadamente o se invisibilizan completamente todas las relaciones de poder y de dominación existentes en el mundo real. Es decir, en estas conexiones entre el Internet de las cosas, el Internet no de las cosas y las cosas, y el mundo relacional, digamos, ¿no? Entonces, yo encontré que esta tecnoutopía anarcocapitalista, por un lado, lleva las lógicas inherentes a los fundamentos epistémicos de la modernidad capitalista, patriarcal, colonial, a un extremo en ciertas de sus dimensiones, ¿no? Como que las extralimita, las empuja. Por un lado, lleva al extremo el individualismo posesivo y competitivo. Segundo, lleva al extremo la fe en la tecnología como fuente de salvación, porque en esta visión la tecnología incluso ya hace vida autónoma, ¿no? Tercero, lleva al extremo la generación de valor abstracto, completamente desligado del valor de uso
y sobre todo de la reproducción de la vida. Y cuarto, lleva al extremo esa separación, y esto es donde un poco dialogo con tu última parte, esta separación entre la vida humana y la naturaleza, ¿no? O sea, no podría ser más absoluta que en la distopía del bosque que se maneja solo y se conserva solo. O sea, borra la dimensión de relacionalidad de la vida. Borra cualquier dimensión de cuidado, borra cualquier dimensión de interdependencia, de comunidad, a tal punto que los cuerpos humanos mismos parecen ser marginados del cuadro. Entonces, o sea, en este sentido, este anarcocapitalismo es mucho más extremo que las utopías individualistas capitalistas de acumulación de Silicon Valley, porque, por ejemplo, si nos acordamos de sus orígenes, Facebook en algún momento todavía pretendía conectar a las personas, Google todavía pretendía hacernos acceder a la información, Uber en algún momento quería mejorar nuestra movilidad. Todo esto, o sea, esas dimensiones de uso, digamos, ya no existen. Más bien, la aspiración es que los contratos inteligentes permiten a actores anónimos intercambiar cualquier cosa de una manera que es imposible de rastrear, a través de mercados no regulables. Y las personas para eso tienen que estar dispuestas a utilizar para cualquier tipo de relación o interacción unas máquinas que celebran contratos descentralizados con otras máquinas sin la protección intermediaria de un gobierno o de la ley o de alguna infraestructura heredada, ¿no? Ahora, esto es el un lado de la moneda, es la visión y la crítica a la visión. Ahora quiero pasar al otro lado de la moneda, que es qué ha pasado desde la visión hasta la realidad de hoy, con la visión. Porque la realidad dista bastante de esta utopía anarcocapitalista hiperlibertaria. Más bien, el éxito del Bitcoin y del blockchain con esto ha atraído a los actores que se suponía justamente que iba a marginalizar, es decir, ha atraído a los gobiernos y ha atraído a las corporaciones que se están haciendo cargo de. Entonces, eso nos lleva a pensar, a preguntarnos en qué medida la tecnología de blockchain es una herramienta también abierta a ser utilizada con fines autoritarios y de control total. Parece ser el escenario mucho más probable si miramos lo que ha pasado en estos 10 años de existencia. Y si volvemos a reinsertar las relaciones de dominación existentes en nuestro mundo en el cuadro, ¿no? Si lo volvemos a aterrizar en la tierra real, digamos. Entonces tenemos gobiernos y corporaciones no solamente financieras, como también la Coca-Cola, etcétera, que experimentan con criptomonedas y con algún tipo de acción basados en blockchain. Y estos actores obviamente no están interesados en mantener la anonimidad de las transacciones, sino que están interesados en tomar control de toda esta información sobre transacciones registrada en los bloques. Imaginemos solamente que China introduzca una criptomoneda estatal, vinculando este sistema de puntaje de crédito social que están introduciendo ya, a este registro de contabilidad distribuida de todas las transacciones, ¿no? Entonces ya estamos en un mundo distópico de autoritarismo total. Podríamos también imaginar que en lugar de la cédula de identidad asegurada por blockchain, esta blockchainización de la ciudadanía incluya una prueba de ADN obligatoria para todos, que permite que sus orígenes étnicos o predisposiciones médicas o también obviamente su poder de adquisición se junte al registro de la identidad. Entonces eso permite
categorización hiper detallada de toda la sociedad que permitiría a su vez una reconfiguración del espacio del acceso, de la exclusión, porque no hay que olvidar también que los algoritmos aprenden y aprenden de nosotros. Entonces no hay un algoritmo que no vaya a aprender a ser racista, a ser sexista y a excluir todos los excluidos de nuestra sociedad. Entonces, sería una inteligencia artificial a la que nos sometemos por nuestra propia voluntad, por esa utopía de tecnología que resuelve problemas, que es omnipresente, omnisciente, es decir, que sabe todo, está distribuida en todo el mundo, en todas las computadoras y no la podemos recuperar porque ya está ahí. Y además aprende y sabe mejorarse a sí misma. Es como crearnos a nosotros mismos un Dios artificial. Eso. Muchas gracias, Miriam, por los comentarios. Vamos a pasar ahora a la presentación de Alberto Acosta. La conocemos todos, pero sí me gustaría presentarle. Alberto Acosta, economista, académico, teórico y político ecuatoriano, especialista en economía de la energía por su formación académica, pero con amplia trayectoria profesional en diversos ámbitos, un prolífico autor de numerosos libros y artículos académicos, uno de ellos que se ha traducido, por cierto, a muchísimos idiomas, El buen vivir, Summa Causae y Una oportunidad para imaginar otros mundos. Recibió en 2017 en Alemania el Premio Internacional Hans Carl von Carlowitz en reconocimiento a sus méritos intelectuales y a su posición a favor de los derechos de la naturaleza y la lucha por las desigualdades. Les dejo con Alberto que va a comentar. Cuidado el vaso. Muy buenas noches a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar aquí presente y poder compartir algunas reflexiones. Pero empiezo agradeciéndole a Larry. Me convocó al estudio, a la lectura y al cuestionamiento. Había oído hablar del blockchain, o como se llama, la cadena de bloques. Conocía algo más del Bitcoin, que al inicio me despertó muchas simpatías e incluso dirigí alguna tesis o un par de tesis de aquí en la Flaxo sobre el tema. Y creo que hay que asumirle con mucha responsabilidad a esta cuestión. Es un tema apasionante. Suena a ciencia ficción, o si ustedes quieren, a ficción de la ciencia, que en este caso es casi lo mismo, ¿ya? Empiezo con algo que creí que era simplemente una información, una conversación sin mayor trascendencia. Hace un par de años, 2 o 3 años, conocí un joven europeo que venía del sur del continente y que vivía en un país del norte de Europa cuyo idioma no dominaba. Él hablaba su idioma nativo del sur de Europa y hablaba inglés. Y este señor venía acá, era un hacker, que venía a hacer parte de su trabajo aquí, que tenía que terminarlo e enviarlo desde Asia. Y él nos contaba una anécdota. La primera cosa que recomendaba es, tapen siempre la cámara de la televisión, esa que le están midiendo, porque automáticamente nos están leyendo alguien nos lee. Y él contaba la siguiente anécdota que me parecía, como les digo, de ciencia ficción. Una joven que trabajaba en alguna empresa, de pronto comienza a recibir, trabajaba mucho en la computadora, publicidad de pañales, ¿ya? Y recibía publicidad de pañales y cosas de niños. Y ella no sabía, pero había estado ya embarazada. Y este señor aducía a la información que se puede obtener, no sé de qué manera, a través de la computadora, o de la información de la chica que a lo mejor estaba comentando de otra manera. Y esto me llevó entonces a dudar de esas cosas. Yo decía, este es un charlatán, ¿no? Pero ahora creo que tiene mucha razón, ¿ya? Y para tener una idea de qué es lo que estamos hablando, el mundo en que vivimos, me tomé el trabajo de revisar cuál es el movimiento que hay en las redes sociales
en la actualidad. Hay una página web donde nos puede dar esa información incluso por segundo. La información esta la debo haber tomado después de cenar como a las 9:30 de la noche y vi los siguientes datos. A las 9:30 de la noche decía lo siguiente. Por segundo, tweets, 8,448. Instagram, 908. Hay un Tumblr post que no había conocido yo, han conocido ustedes, 1,515. Llamadas por Skype por segundo, 3,749. Tráfico en gigabytes en ese momento, ya eran 70,884 gigabytes. Google, contactos, consultas por segundo, 73,738. YouTube, 78,288. Emails, 2,788,709. Y esto va cambiando segundo por segundo. Naturalmente, me imagino que esa cifra ya fue ampliamente superada con la expulsión de Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Noticia que coincide con esta reflexión. Assange, una persona vinculada a este mundo, que ha servido también para denunciar los abusos del poder. Y creo que estamos abocados a la posible configuración del verdadero gran hermano global. Miriam mencionaba aquí algo que deberíamos conocer, el sistema de crédito social chino, que me parece de las mayores aberraciones y perversidades. Y eso ya viene atado a otra cuestión también en China, que es el control facial. El año pasado en China había 180 millones de cámaras en todo el país para medir la cara de la gente y saber quiénes eran y poder dar puntos para ese control facial. El próximo año van a haber 400 millones de cámaras y se espera que ya se había cubierto la práctica totalidad del territorio chino. Y claro, esto es parte de esta ciencia ficción que se puede volver una suerte de boomerang que no nos va a asegurar lo que esperábamos y deseábamos, la emancipación de los seres humanos. Personalmente, les soy absolutamente franco, me parece muy interesante si nos emancipamos del Estado, me parece sumamente interesante si nos emancipamos de las empresas transnacionales, del mercado transnacional, de los organismos internacionales y podemos organizar vidas de los seres humanos como comunidad mucho más libres, independientes y autónomas. Y claro, si lográramos también echar abajo todo tipo de jerarquizaciones, porque no solo hay la jerarquización del machismo, sino hay la jerarquización étnica, el racismo está presente y hay otras formas de jerarquización. El discurso del blockchain, comprobado en estos días, es impresionante. Las cosas que se ofrecen en esta red de confianza, como dice Larry, son increíbles. Se pueden resolver los temas de salud, de comercio internacional, cadenas de producción, educación, finanzas, por cierto. El gobierno electrónico sería una realidad. La democracia se puede votar a través del blockchain, ¿ya? Bancos de datos, el agro, la pobreza y la naturaleza, como señalaba muy bien. Y de paso nos harían un gran favor, eliminar la necesidad de abogados, abogadas, notarios, notarias y los bancos, lo cual sería un alivio para mucha gente, claro. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Algunos puntos críticos. Estos data centers que nos presentaba aquí, incluso con una foto Larry, que son la nube, cuando hablamos los datos están en la nube, están ahí en tierra firme, estos data centers, ya, requieren una gran cantidad de energía. Los data centers existentes en la actualidad demandan la energía de por lo menos 30 plantas de energía nuclear convencional, para tener una idea de las magnitudes, y eso va creciendo. Primer punto, no es el más grave. Un segundo punto, demandan cada vez más minerales, porque las computadoras y todos los equipos tecnológicos se hacen en base a minerales. Nuestros aparatos telefónicos demandan, por ejemplo, oro, y hay que seguir explotando oro y estamos viendo cuál es la resistencia. Luego llegamos a lo que se conoce como la Big Data, que acelera, como mencionaba ya aquí también Larry, el volumen de información, la velocidad de la información y la variedad de la información. No es que estamos recién en la sociedad del conocimiento. La sociedad humana siempre fue del conocimiento, eso tiene que quedar absolutamente claro. Conocimiento hay en una comunidad indígena muy importante, como hay en cualquier otro ámbito. Lo que hay es ahora más volumen, más velocidad y más variedad en tiempo real, y lo que se quiere ahora es hacernos creer o convencernos de que esto tiene una enorme veracidad
confianza, y a eso le tenemos que dar valor. Y en ese contexto habría que hacer una lectura, me parece importante, de averiguar en qué onda larga del capitalismo nos encontramos. ¿Cuál es el contenido de la onda larga? Se habla, unos dicen que estamos entrando a la cuarta, otros a la quinta, pero eso sería un tema más importante. Hay un tema que sí quisiera yo hacer hincapié. Lo que David Echeverría, no sé si vino, me dijo que iba a venir, que conoce mucho del tema aquí en Ecuador, habla del panóptico digital. Estamos convirtiendo a este sistema de Internet en un panóptico donde hay mucha gente adentro y mucha gente afuera, porque lo interesante es que esta sociedad digitalizada solo incorpora a la mitad de habitantes del planeta. No están todos los habitantes del planeta, y hay mucha gente que no interviene y que puede estar de alguna manera su información, por ejemplo su ADN, digitalizado, porque hay mecanismos para eso, ¿ya? Y en ese sentido vamos viendo que vamos a construir o se está construyendo una doble nivel de la sociedad mundial, una sociedad digitalizada conscientemente y una sociedad todavía en la era analógica, si ustedes quieren usar esos términos. Y hay lo que es un hecho real, una sustitución de empleos de la gente que está dentro. Por ejemplo, los taxistas están siendo sustituidos por el Uber, ¿ya? Son taxistas también, pero Uber sobreexplotados en una lógica diferente, ¿ya? Porque ni siquiera forman cooperativas. Son los individuos aislados brindando un servicio público o un servicio de orden público, si ustedes quieren, sin ninguna garantía personal de seguridad social y demás. Lo mismo sucede con Airbnb, que está echando abajo todo lo que es el turismo tradicional, los sistemas tradicionales. No estoy justificando si es bueno o es malo, simplemente eso. Luego hay una desaparición de empleos, ¿ya? Y eso no significa necesariamente que la gente se va a morir de hambre. Yo recuerdo cuando en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en CEPE, trabajaba y vendía petróleo. Entre las muchas cosas que he hecho en mi vida, yo vengo del lado oscuro de la fuerza y me preocupo ahora sobre estas cuestiones, ¿ya? El trabajo que hacía la persona encargada del Telex, un aparato con unos chorizos así, la mayoría no vio nunca el Telex, ni en museo lo van a encontrar, ¿ya? Y el pobre hombre, cuando se acabaron el Telex y asomó el fax, se quedó sin trabajo. Y él sí ya no tuvo nada más que hacer. Lo que sucede ahora con estos sistemas es que se va dando paso a una redefinición y reubicación del trabajo, ¿ya? Y pasamos a formar parte de lo que podría ser un capitalismo de plataforma o capitalismo cooperativo, como llaman, ¿ya? Y entonces entramos a una suerte de aceptar la extracción de plusvalor, para usar un término marxista, a partir de la liberación y de la esclavitud. Nos liberamos del trabajo, ya no vamos a la oficina, qué maravilla, pero somos explotados en nuestras casas, ¿ya? Sin formar sindicatos y a lo mejor aumentando las horas de trabajo. Y esto es un tema que hay que tomar en cuenta. Luego aquí un comentario muy rápido que podría hablar largo sobre eso, sobre el Bitcoin. Y tomo las reflexiones, las críticas de un economista que se hizo muy famoso porque es vendido en el mercado mundial, en el mundo en general, como el único economista que anticipó la crisis del año 2008-2009, Nouriel Roubini. Es un economista de Nueva York, famosísimo. Antes tenía un portal al que se entraba gratis, ahora cuesta una fortuna. Creo para acceder a eso hay que pagar más de $9,000 o $15,000, una fortuna, pero tiene cosas muy interesantes. Y él hizo un estudio sobre el Bitcoin. Y él dice que el Bitcoin fue una gran burbuja especulativa, ¿ya? Y que lo que provocó es la caída de las monedas en el año 2017 y presenta todas las criptomonedas que entraron en crisis. El Bitcoin perdió más del 70% y otras de las criptomonedas hasta el 90 y 99%. Él aduce que la mayoría de estas monedas constituyen un fraude y que habría que estar muy atento cuáles realmente estarían dentro de la lógica del blockchain y cuáles simplemente fraude. Pero él cree que en gran medida el blockchain se sustenta en la confianza, lo que dice Larry. Pero ustedes saben que hay una suerte de Bitcoin poderosísimo que lo tenemos con toda seguridad apuesto cada uno en nuestros bolsillos. El dólar es una suerte de Bitcoin. ¿Qué le sostiene al dólar? Ya no hay el patrón oro, la confianza. Más que la confianza, ¿ya? El dólar se sostiene en la fe. Hay más fe en el dólar que en la Santísima Trinidad. Y les puedo demostrar, ¿ya? Si todos los dólares
existentes regresaran a los Estados Unidos, habría una hiperinflación allá y desaparecería esa moneda. Pero nosotros tenemos fe, somos personas de fe y eso me parece muy bien. Nouriel Roubini dice que el Bitcoin es el refugio de especuladores y de estafadores, que en realidad esta hoja de cálculo lo único que tiene es un título de nobleza y que aparece como algo especial. Y entonces, que siendo una tecnología hiperpromocionada, es muy poco útil para la historia de la humanidad. Yo no coincido tanto con esa apreciación porque creo que hay muchos intereses que están detrás de todo esto. Ya Miriam mencionaba cómo los gobiernos y las empresas transnacionales a los cuales esta tecnología quiere marginarles están interesados en captar esta tecnología, ¿ya? Y entonces habría que ver hasta dónde se llega. Lo que sí es cierto es que estos mecanismos de blockchain o Bitcoin están controlados por carteles anónimos, ¿ya? Y él dice que la mayoría de estos carteles anónimos, unas 3/4 partes de estos carteles anónimos están afincados en Rusia, en China y en Georgia, en Asia, ¿ya? Y entonces estas bases de datos centralizados no son totalmente confiables, dice él, porque los códigos pueden cambiar. Los códigos, como se arman, no son permanentes, van a ir mejorando y se pueden cambiar, no solo porque las máquinas aprenden, sino que los que hacen esas máquinas ya aprenden cada vez más cómo manipular las máquinas y que no están exentas de hackeo. O sea que habría un enorme riesgo de la información privada. Llego entonces a lo que nos interesa, que es lo de fondo. La naturaleza estaría protegida por el blockchain. Y así se vende, ¿ya? Nos presentó aquí Larry un par de reflexiones, un par de personas, y en el último foro económico mundial, que se realiza en Davos, hubo una presentación del blockchain que decía, esta es la solución, ¿ya? Por fin vamos a lograr descentralizar la gestión y el cuidado del medio ambiente. Vamos a lograr manejar de manera sustentable los recursos naturales, vamos vía Bitcoin o Ethereum, que es el otro, ya Ethereum, vamos a lograr un financiamiento adecuado porque la cantidad de dinero que están poniendo los países a través de los planes de Naciones Unidas son insuficientes. Ahora sí va a haber por fin financiamiento para resolver los problemas de cuidado de la naturaleza. Y textualmente dicen, esta es una oportunidad para desbloquear y monetizar el sistema de servicios ambientales. Se puede caer de espaldas mi amigo Larry, que es totalmente contrario, con toda razón, al mercado de carbono y los servicios ambientales. Pero estos señores dicen, vamos a resolver los problemas. Y van más allá. Se puede desbloquear el capital natural, ya las comunidades ya no tienen por qué intervenir, y se puede empoderar a las comunidades a través del Bitcoin. Y aquí tenemos ya un tema que nos explica por qué está Hernando de Soto metido en estas cosas. Porque él es partidario de que los habitantes que tienen un territorio sean los dueños del subsuelo también, echando abajo la visión anterior nuestra tradicional de que el Estado es el propietario de los recursos del subsuelo. ¿Por qué? No para que las comunidades se empoderen, sino para poder mercantilizar los recursos del subsuelo. Y la amenaza de fondo de todo esto es, este sistema no nos libera de la esencia del capitalismo. La codicia. Detrás de esto está la codicia. ¿Cómo se puede acumular más? El capital acumula siempre, sea produciendo, sea comercializando, sea especulando, en cualquier manera, incluso destruyendo el capital acumula. Y digo destruyendo porque quienes han destruido en gran parte la naturaleza han sido los grandes capitalistas y las grandes empresas y los grandes países del norte que ahora quieren lucrar con la remediación ambiental, con economía verde, con el capitalismo verde. Y no nos olvidemos que esta cuestión de la especulación afecta grandemente al tema de los recursos naturales. La venta de lo que se conoce como petróleo o papel petróleo supera en 24 o 25 veces el monto del petróleo que se comercializa, petróleo físico que se comercializa. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos vendiendo petróleo que no ha sido seguramente explorado y explotado. Ya está vendiendo a futuro. Más del 70% de los cereales que se comercializan en el mercado mundial son en futuro. Los economistas hablamos de mercado de futuros, eufemismo para decir especulación pura y dura. Esto se va a acelerar. Entonces, ¿esto a dónde conduce?
a una creciente mercantilización de todos los espacios y esferas de la vida humana, todo, ¿ya? Y como decía Miriam, y coincido con ella, no hay tecnologías neutras. Las tecnologías nunca son neutras. Las tecnologías siempre están en función de alguna racionalidad, normalmente de acumulación del capital. ¿Y qué es lo que se lograría para tratar de entender la esencia del mensaje de Larry? Lo que se quiere es, vía tecnología, identificar un bosque, definir el bosque por sus partes, desagregarlo, ¿no es cierto? Se le desagrega, se identifica, se vuelve ya no la colectividad, ya no el conjunto, ya no la armonía, sino partes aisladas, casi como poner código de barras a cada pedacito de la naturaleza, ya, para luego valorarla y mercantilizarla. Esto no es una utopía, esto es una cacotopía, que es lo contrario que una utopía, ¿ya? Porque lo que quieren estos personajes es eliminar la relación, que es cuestionable, sujeto-objeto. Los seres humanos dominamos a la naturaleza, somos el sujeto y tenemos el objeto por delante. Y lo que quieren es la relación objeto-objeto, ¿ya? Y los seres humanos comenzaríamos a estar sobrando, ¿ya? Y esto conduce a lo que quieren todos los extractivistas, vaciar los territorios, negar la existencia, por ejemplo, de comunidades de la Amazonía, y se habla de la Amazonía como un desierto, la existencia de comunidades en los páramos, estoy pensando el caso de Quimsacocha, si no hay nadie, dicen ahí, cuando están hablando de esto. Y entonces, ¿qué es eso? Vaciar, es un vaciamiento de la naturaleza para garantizar la acumulación del capital. Pero esto va totalmente en contra de los derechos de la naturaleza. Esto no tiene que ver con los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Nosotros somos tierra. Nosotros somos tierra, no somos parte de la tierra, somos tierra. No tenemos que verle la tierra nunca más, como lo hemos hecho figurativamente hablando, al margen para dominarla. Somos tierra. Y en lugar de tener la actual relación sujeto-objeto, o lo que plantean estos señores, objeto-objeto, tenemos que pasar a una relación sujeto-sujeto. La naturaleza como sujeto de derechos. Cambia la concepción jurídica, ya no es la concepción jurídica tradicional. ¿Y quién representa esos derechos? No una máquina, los seres humanos, los individuos, las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, como se dice en el artículo 71 de la Constitución. Y entonces, ¿a dónde conduce una verdadera comprensión de los derechos de la naturaleza? A su emancipación, a su desmercantilización. La naturaleza vale no porque nos ofrece alguna utilidad a nosotros. La naturaleza tiene un valor intrínseco, independientemente de que sea útil o no para los seres humanos. Y me parece perverso que la naturaleza entre entonces en la lógica de la máquina que le valore en función de la acumulación del capital. Entonces, ¿a dónde vamos llegando? Y quiero ir concluyendo con esto, señalando que el punto de partida para construir alternativas sin negar la tecnología, yo no soy un ludita, como aquellos personajes de hace 200 años que creían que los problemas estaban en las máquinas y salían a destrozar las máquinas. Yo no creo que vaya la solución por ahí, pero yo sí creo que el punto de partida está en las comunidades, desde territorios concretos y específicos, no desde estados abstractos, desde territorios y comunidades concretas que construyen los mecanismos para poder manejar los bienes comunes desde la lógica de soberanías en plural, empezando por la soberanía del cuerpo, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía económica, soberanías que no requieren autorización de Estado alguno ni de gobierno alguno. Eso plantea entonces la necesidad de circuitos de autodependientes, ¿ya? Y una de las cuestiones que podría ser muy interesante es recuperar tecnologías desde la convivialidad, como decía nuestro amigo Iván Illich, el austríaco Iván Illich, o lo que a mí me gusta sobremanera, los dineros comunitarios, ¿ya? Sí se puede tener dinero sin el control del Banco Central y de los bancos. Sí se puede tener dinero sin el control del Estado, desde las comunidades. Hay una enorme experiencia al respecto. Silvio Gesell podría servirnos de referencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Silvio Gesell, ya que reclamas los de las mujeres? Silvio Gesell fue un empresario alemán que vivió 30 años en América Latina, sobre todo en Argentina. Por eso en Buenos Aires hay lo que se conoce la Villa Gesell. En alemán es Gesell, los argentinos dicen Gesell, ¿ya? Y hay un pueblo también que es Gesell, la Villa Gesell, ¿ya? Este señor decía, la moneda tiene que ser
autónoma. Nadie tiene que controlar la moneda. Y la tierra tiene que ser también autónoma. Nadie puede ser propietario de la tierra. La tierra tiene que generar renta y esa renta solo tiene que ir a las mujeres. No pueden recibir nunca a los hombres de esa renta, porque las mujeres son las únicas que garantizan la vida. Pero son otras ideas, eso es para otra ocasión. Lo que requerimos es discusión y, como siempre, mucho más democracia. Muchas gracias.